día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Aliméntame, sáname, 10 de julio, domingo 15 del tiempo ordinario. Evangelio de San Lucas 10, 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Un hombre sin referencias se pierde vagando sin sentido. Necesita referentes que le sostengan y le den dirección. El día de hoy Jesús nos pone en ese camino. Explica ante un representante de la religión oficial judía cuál es la esencia de la doctrina del reino: amar a Dios y amar al prójimo. Tras el amor a Dios, el amor a los hermanos es lo más importante. La vida actual no es rica en amores a los más necesitados, a los más heridos, sino todo lo contrario. La parábola del buen samaritano adquiere especial importancia porque vivimos en un mundo en que muchos anteponen su bienestar o beneficio a cualquier otra consideración, sin aceptar o admitir que hay mucho dolor y mucha pobreza a su alrededor. La expresión de dolor del Papa Francisco en estos días se refiere precisamente a esa indiferencia frente al dolor, a la pobreza, y nos insiste: las heridas de Jesús las encuentras haciendo obras de misericordia y dándole al cuerpo, insistió y repitió, al cuerpo y también al alma de tu hermano llagado, porque tiene hambre, tiene sed, está desnudo, está humillado, es esclavo, porque está en la cárcel, en el hospital. Estas son las llagas de Jesús hoy. Tenemos que tocar las llagas de Jesús. Debemos acariciar las llagas de Jesús, curar las llagas de Jesús con ternura. Tenemos que besar las heridas de Jesús, y esto de modo literal. Y concluía que para tocar al Dios vivo no hay necesidad de hacer curso de actualización, sino entrar en las llagas de Jesús, y para ello solo hay que salir a la calle. Con estas palabras del Papa cambia por completo la orientación que pensaba darle a mi reflexión. La aplicación más tradicional nos hace reflexionar cómo el buen samaritano, lleno de bondad, descubre en el pobre hombre tirado a la orilla del camino a un prójimo.
Un hombre considerado impuro, lejano de la ley y de los profetas, queda como modelo del verdadero israelita. Además, la narración de Jesús deja muy mal parados al sacerdote, al levita, representantes del verdadero pueblo creyente de Judea. Un samaritano, que muchas veces lo hemos imaginado como el mismo Cristo que viene a pagar todas nuestras deudas, que sana las heridas, que nos levanta del camino. Y es muy válida esta reflexión y muy de acuerdo con la propuesta que hace San Pablo a los colosenses, donde afirma que en Cristo quiso Dios reconciliar todas las cosas del cielo y de la tierra y darles paz por medio de su sangre derramada en la cruz. ¿Podremos imaginar mejor samaritano y acogernos a mejores manos que las de Jesús? Hay muchas situaciones y ocasiones del mal que nos dejan tirados a la orilla del camino, y ahí está Cristo para rescatarnos y darnos nueva vida. Pero con las palabras del Papa me ha venido una idea un poco diferente, que Jesús se ha querido describir a sí mismo no en el samaritano, sino en el pobre hombre abandonado en el camino. Y entonces cambia la perspectiva de la parábola y la forma en que nos afecta directamente. Porque si Cristo es el hombre vejado, nosotros podemos ser o los ladrones, que así lo hemos lastimado, robado y herido, o bien el sacerdote o el levita que pasamos de largo ocupados en nuestras leyes y en nuestros ritos, o quizás también el posadero que se relame los bigotes previendo una ganancia a costa de aquel pobre malherido. Si Cristo es el hombre que queda tirado en el camino, podremos descubrirlo fácilmente en todos los tirados fuera del camino del progreso, del bienestar, de la sociedad. Ese despreciado es Cristo, aquel ignorado es Cristo, esta pobre mujer abandonada y lastimada es Cristo. Y nosotros somos los alegres hombres y mujeres buenos y justos que nos damos el lujo de pasar de largo sin percibir siquiera la situación en que nosotros mismos los hemos colocado. Sí, nosotros, porque somos cómplices de un sistema injusto y opresor que hiere a cantidades ingentes de hombres y mujeres sin nombre. Es fuerte la crítica que hace el Papa cuando nos habla de las injusticias frente a migrantes, olvidados y descartados. No podemos tomar, como algunos, la actitud del mesonero, que atiende solo por ganarse unos cuantos pesos. Hay así muchas actitudes de personas que se ufanan de dar servicio a los pobres, sacando la mejor tajada. Pensemos, por ejemplo, en las triquiñuelas de los redondeos o la exención de impuestos, donde se aparece dando caridad, pero se tiene una doble intención de beneficiarse de los pobres. Y así muchos programas y caridades disfrazados de ayuda, pero que son verdaderos negocios. Cristo hoy nos espera en cada uno de esos hombres tirados en el camino. El mismo Pablo nos da la pauta para descubrir a ese Jesús, pues Cristo es la imagen de Dios invisible. Y ahora se hace visible en los pobres y desde ahí quiere construir su reino. ¿Seremos capaces de descubrirlo o lo asaltaremos, pasaremos de largo o nos aprovecharemos de él? ¿Con cuál de estos personajes nos identificamos más frecuentemente y por qué? ¿Qué necesitamos cambiar en nuestra persona, en nuestra sociedad y en nuestro sistema para no dejar prójimos, Cristos, tirados a la orilla del camino? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para reconocer a Jesús, nuestro prójimo, y para comprometernos con Él? Padre bueno, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo en su amor, compromiso y entrega a los hermanos más desprotegidos, hasta dar la vida por ellos y construir un mundo mejor. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.